¿De dónde nace todo esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es lo que se propone fundamentalmente? Y entonces tenemos que decir, mis queridos amigos, que estamos aquí ante todo porque hay un proyecto que nos antecede. Y este proyecto maravilloso es el querer de Dios, es la voluntad de Dios. Cuando uno dice proyecto divino, no está hablando de cositas. A veces se confunde la expresión voluntad de Dios, infelizmente maltratada en la historia de la espiritualidad, hay que decirlo con vergüenza. Y reducimos la palabra voluntad de Dios, la expresión a, bueno, donde me mandan a un determinado servicio, que me dijeron que hiciera esto o aquello, que me nombraron para tal o cual encargo, y siempre se lo achacamos a la voluntad de Dios. Y decimos también también en los mandatos que nos dan nuestros superiores está la voluntad de Dios. Todas esas cosas se dicen. Pero tenemos que decir que todo esto obedece fundamental y esencialmente a una realidad, al plan salvador de Dios. ¿En qué consiste? Consiste en que Dios nos llama a compartir su vida y su felicidad. Dios nos llama a estar con Él, a hablar con Él, a vivir de su vida, a trabajar de la mano de Él. Y esta vida en plenitud, que se resiste a la muerte, esa vida desbordante, porque es amor, amor que abraza y que eleva, se nos ofrece por medio de una invitación, de una interpelación, de un llamado, de una moción que nos estremeció. Y de ahí nace todo. Y esto es lo nuestro, ser parte de él, saber leer, escúchenme, saber leer, saber traducir ese proyecto. Y es desde este punto de vista que se lo mira todo, desde el plan salvador de Dios. Miren, sin ese plan salvador de Dios, la iglesia no existiría. Las comunidades no tendrían sentido. La eclesía es el encuentro de los que respondemos a la llamada. Recordemos que la palabra iglesia, que viene de eclesia, eclesia en latín, pero ekkaleo en griego. Ekkaleo significa la convocación de los llamados. El verbo kaleo en griego es llamar. La congregación de los que, el encuentro fraterno, de los que hemos escuchado una interpelación, una voz, una llamada, y hemos respondido. Y nos hacemos una sola familia en él. Los que caminamos juntos, contemplando el mismo horizonte. Eso es la comunidad. Cada quien, obviamente, desde su particularidad, dialogando con el Señor, dejándolo ser el Kyrios, el Señor, el que dirige, y colaborando en su proyecto de vida, el proyecto del reino, con todas nuestras energías, con todo. ¿Por qué hay teología? La teología no está llamada a inventar cosas. Un poco de creatividad, a ver qué decimos, qué novedad decimos. No, eso no es la teología. La teología tiene como tarea hacer el diálogo entre esta experiencia de fe y la cultura. Es más, las culturas en su gran pluralidad. Lo suyo es interpretar, leer los signos de los tiempos, desarrollar ese plan salvador de Dios. ¿Por qué hay moral? Porque estamos llamados a una forma de vivir en conformidad con el plan salvador de Dios. Y este estilo nos da una identidad. La moral cristiana es la moral de la identificación con Cristo, de la identidad, no de las normas, no de los reglamentos,
sino de la identificación con Jesús, que marca nuestra identidad. ¿Por qué celebramos liturgia? ¿Por qué liturgia? Porque este plan salvador de Dios pide celebración, pide fiesta, porque es una memoria viviente. El plan salvador de Dios no lo celebramos como un hecho del pasado, lo celebramos como una memoria siempre viva. Y aquí viene la cuestión. ¿Por qué hay pastoral? Dice aquí donde quería llegar. ¿Por qué hablamos de pastoral? Y de acompañamientos, y de servicios, y de tareas, y de contemplación en la acción, y todo esto que es tan importante. ¿Por qué pastoral? Porque la misión de la iglesia es darle concreción en todos los niveles de lo humano, tanto en lo individual como en lo comunitario de la persona, darle concreción a este plan de Dios. La pastoral acompaña, canaliza todas las energías para que tome cuerpo este plan salvador de Dios en las diversas circunstancias, dentro de los retos, desafíos que nos plantea el día a día, la historia. Y esto me lleva aquí a colocar ante ustedes un punto fundamental. El pastor en la Biblia es, en primer lugar, Dios. Dios en persona. Y Dios se dio a conocer como pastor en medio de una travesía. La travesía del pueblo de Dios por el desierto, camino a la libertad, o ejerciendo su libertad habiendo salido de Egipto, haciendo la travesía de una tierra a otra tierra donde todo se reconfiguraba según este proyecto de Dios. Cuando nosotros leemos los textos de la Sagrada Escritura, nos encontramos con este dato. Dios nunca se presenta como pastor antes del Éxodo. Nunca. Claro, cualquier lector atento de la Biblia, como son los que están aquí ustedes, me van a decir, Padre Fidel, en el capítulo 48 del libro del Génesis aparece. Yo te voy a decir, claro que sí, yo lo sé. Todos los patriarcas, ese capítulo 48 son las bendiciones testamentarias de Jacob. Ella se llama Israel, a sus 12 hijos. Y todos los patriarcas, todos eran pastores. Abraham era pastor, Isaac, Jacob, su hermano Esaú también, y los hijos también. Son todos pastores. Por lo tanto, la palabra pastor sí aparece, pero no colocando a Dios como el sujeto. Dios se lo reserva para revelarlo, para manifestarlo de manera eminente en medio de un camino. Porque pastor es el que camina, es el que ayuda a dar saltos cualitativos de una tierra a otra tierra. Y Dios, en ese camino, llamó a servidores para que compartieran su visión, para que comunicaran al pueblo sus criterios para hacer la travesía juntos, juntos. El primero de ellos en medio del desierto es Moisés. La pastoral, atención con esto, es siempre un ejercicio de travesía. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la dinámica? La pastoral no es hacer cosas, no es hacer un conjunto, un libreto, un cuaderno de actividades y de reuniones y de una suma de cosas. No lo es. La pastoral es ante todo el ejercicio del pastor, que sabe conducir travesías, éxodos, éxodos. La palabra éxodo en griego significa eso, salida. La pastoral siempre, siempre es exodal. Toda pastoral es exodal. Tiene que estar sacándonos de un Egipto y llevarnos siempre a otra tierra, si no, no es pastoral. Es siempre exodal.
Lo suyo es trazar horizonte, es estimular los pasos, es superar los obstáculos, es acompañar los saltos cualitativos y, como lo vemos en la Biblia, en el Pentateuco, sobre todo el libro del Éxodo y de los Números, formar la comunidad. Es en el Éxodo donde se forma, donde se educa la comunidad. Necesitaron 40 años en el desierto. Y cualquiera medio informado se plantea la pregunta, ¿por qué se demoraron 40 años cuando podían llegar tranquilamente en 5 días? O hasta menos si caminaran rápido. ¿Ustedes creen que Egipto y Israel es muy lejos? Para nada, para nada. Eso está ahí nomás. Es más, el lugar del cual parten, Tamnes, mirando el libro del Éxodo, y Jerusalén, por tomar simplemente un referente, se puede hacer hoy a pie en 3 días. 3 días. Yo digo 5 ahora para caminar despacio. ¿Por qué se demoraron? ¿Por qué se demoraron 40 años? Siempre la cuestión es inquietante. Cuando podían llegar tan más rápido. Porque los caminos de Dios no son los más rápidos. Los caminos de Dios son aquellos que contribuyen a la maduración. Esa es la razón. Dios es pedagogo. Y un pastor es un pedagogo que entiende de procesos. Si el pueblo de Dios hubiera dado el paso en 3 o 5 días, ¿qué habría pasado? Dígame usted, ¿qué habría pasado? No habría pasado nada. Habría habido cambio de tierra, pero no Pascua. No la verdadera Pascua. ¿Por qué? Porque habrían sencillamente, perdímete la expresión, volteado la torta. Pasar de oprimidos a opresores. Porque eso era lo que sabían hacer. Lo tenían introyectado de toda una vida. Cada uno hace lo que sabe hacer. Y de hecho, en el camino del desierto eso se va a notar. Muchas veces se va a notar. Cómo el pueblo todavía tiene introyectado a Egipto. En el libro de los números, que yo lo llamo el libro de los números de la pedagogía de Dios o cómo matar el faraón. Ese libro es un libro fantástico. Hay gente que le tiene miedo por aquello de la palabra números, entonces no lo leen. Pero bueno, si no le gustan los números, sáltese los primeros 7 capítulos que son los censos, quiénes eran las tribus, están con nombre propio, cuál fue el pueblo que salió de Egipto. Pero sáltese eso. El libro en hebreo en realidad no se llama números, ese es el nombre griego, en la Septuaginta, el nombre hebreo es Bemidbar, en el desierto. Es la pedagogía de Dios en el desierto. Y yo lo subtitulo por mi parte, haciendo un poquito de broma, yo lo subtitulo o cómo matar el faraón. ¿Saben por qué? Porque el faraón, claro, recordemos la historia bíblica, Éxodo capítulo 14, y luego capítulo 15. El pueblo atraviesa el Mar Rojo. El faraón con todas sus huestes, con su ejército, viene detrás, con toda, para capturar el faraón. Acuérdense que echaba para atrás y para adelante. Hoy sí, mañana no. Al final dice que sí, pero después que salen dice que no. Y el faraón viene detrás. Está pisando los talones. Luego se cierra el Mar Rojo. Una vez que el pueblo ha pasado a pie enjuto, a pie descalzo, a pie seco, se cierra el mar y el capítulo 15 lo dice de una forma muy bella. Se ahogó caballo y caballero, el faraón con todas sus huestes. ¿Quién como Dios? Adonai, mi jamoja, dice el texto hebreo, en su momento más emocionante. Pero no, hay que decirlo, el faraón lo llevaban dentro. Y para que pueda haber comunidad, pueblo de Dios, que interpreta y da cuerpo al proyecto de vida y de fraternidad de Dios, era necesaria la formación. Era necesaria toda una vida, por eso 40 años. El libro de los números tiene una curiosidad. No sé cuántas veces lo habrán leído, pero pónganle cuidado. El libro se mueve de manera rítmica. Es el camino en el desierto, eso es. Cuando acaban de salir de Egipto hasta cuando ya están a orillas del Jordán a punto de entrar. Ya cuando entran ya es el libro de Josué. El pueblo camina
unos kilómetros, plantan la tienda, plantan el campamento, luego levantan, caminan, paran y plantan el campamento, claro, en un gran zigzag, un gran giro al desierto de Sin, volvieron a bajar luego van por Madián, luego es un viaje muy complejo. Pero el ritmo lo da el caminar y parar. Y cada vez que paran y plantan el campamento, siempre aparece un faraón. Siempre aparece un faraón. El primer faraón que aparece es el faraón del hambre. Ha leído los capítulos 8 y 9 del libro de los números. ¡Ay, tan buenas que eran las cebollas de Egipto y los puerros! Por ahí comienza todo. Una comunidad se desbarata hasta por una comida. Yo siempre le digo a mis amigos rectores de seminarios, miren, cuando los nombren rectores, lo primero que tienen que arreglar es la comida. Porque si usted le dice a los seminaristas, hoy no hay oración, no pasa nada. Usted les dice, hoy no hay estudio, no pasa nada. Pero donde usted les diga, hoy no hay comida, prepárate. Y los empresarios lo saben muy bien. Yo siempre les digo, no hagan reuniones antes de la comida. Más bien porque la gente está agresiva. Pero después bríndeles una buena comida y después póngale delante un contrato que le firman lo que sea. Y eso parece, el primer problema es el estómago. Es increíble. Pero luego van apareciendo otros faraones, faraones grandes y faraones chiquitos. El faraón de los liderazgos. ¿Quién manda aquí? La famosa revuelta de Caleb. Y cuando ponen en duda el sacerdocio de Aarón y la famosa historia de los bastones y el bastón que florece, te dan leído el libro de los números. Cuando aparece también el faraón de los celos de Miriam, cuando muere la esposa de Moisés. Y bueno, y Moisés le echa el ojo por allá a una y Miriam se la atraviesa. Con esa no. ¿No? Y viene la lepra. Bueno, cada vez hay algo. Inclusive al final el mismo Moisés también pasa por el suyo y no entra a la tierra. Es un tema complejo que no es para discutir en esta tarde porque no es el tema. Lo que estoy tratando de decir es en qué consiste esto del pastoreo. Dios se reveló como pastor haciendo éxodos. Y yo les quiero decir, esto del camino sinodal, el camino de comunidad, a través de un discernimiento comunitario, es un camino éxodal. Y por eso no les extraña la palabra salida, porque la palabra éxodo significa salida. Éxodo, iglesia en salida, es la misma cosa. Hay gente que piensa que iglesia en salida es ahora salgamos corriendo y vamos a visitar de puerta en puerta, hacer la misión que hace tiempo no hacemos. Bueno, eso también hay que hacerlo. El Papa Francisco en eso ha sido muy claro. Pero en realidad se trata de algo más de fondo. Iglesia en salida es iglesia que sabe salir de Egipto, que sabe hacer el camino en el desierto para poder hacer la tierra. Es una iglesia que se purifica en el desierto de los faraoncitos, del autoritarismo, del clericalismo, de los celos, de la ambición, de las motivaciones ocultas, del carrerismo. Todo eso está en el camino del desierto. Hay que leer la Biblia. Hay que leerla. Todo eso está en el camino del desierto. Hay que leerlo. Yo digo, tendremos que volver a leer todo esto juntos. Y en el Éxodo, lo que dinamiza el andar y que lleva a la purificación y al descubrir el horizonte es la escucha. La escucha. La escucha se traduce en camino, en ruta. Esto es lo que hace Moisés, escuchar. Acuérdense que Moisés, ¿cómo hizo Moisés el camino? Moisés no tenía un libreto. Hasta en algún momento se lo reclaman. Usted no sabe para dónde va, nos va a perder. La gente le dice, lea la Biblia. Moisés no tenía un libreto. Hoy para hacer cualquier cosa, si tú no tienes una previsión, un presupuesto, una cosa bien diseñada, no, la gente no se embarca. Pero Dios embarcó a su pueblo solo con un dato, su voz, más nada. Y había que escucharlo para entender el paso que tenían que dar. Así funcionó. Así funcionaba desde Abraham.
Abraham vino a la tierra de una acampada simplemente escuchando. Escuchaba, caminaba, escuchaba y caminaba. Moisés hace lo mismo. Y Moisés, que hace un camino en zigzag, yo digo que también hace un camino, sube y baje, sube y baje. Es decir, sube a la montaña a orar, escuchar, baja a dirigir. Sube, baja, escucha, dirija, escucha. La escucha se hace camino. La oración se traduce en camino. Y esto es lo que van a hacer después los profetas. Escuchar y traducir en caminos, abrir caminos. ¿Cuáles caminos? Pues los caminos de Dios. Y Dios los conduce. ¿Cómo son? ¿Cómo habla Dios? Dios los conduce hablando el lenguaje de la vida, al interior de una historia que requería ser interpretada. No es como ocurre en el mundo islámico. Mahoma recibió el Corán, recibía hojitas, como hojitas que caían del cielo, las suras. El ángel Gabriel le dictaba al oído, o sea, le iba cayendo. No, la Biblia no funciona así. En la historia del arte, sobre todo el arte renacentista y barroco, se representa a los evangelistas con un angelito al lado que le está dictando y así se entiende la inspiración. Nada más lejos de la realidad. No fue así. El pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios en la vida misma. Hay un dicho por ahí popular, no sé si en Paraguay también lo dicen, Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Es la vida, también se dice, ¿verdad? Es la vida Sí, la que sí. habla. Y Dios mismo se hace caminante. Dios se hace caminante. En este fin de semana, mañana, estaremos, ya desde esta tarde, estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor y pasa, por supuesto, el Salmo del 23 a primer plano, junto con el texto del Evangelio correspondiente. Y el Salmo 23, justo en el centro del Salmo, como decía el viejo y querido maestro Luis Alonso Shekel, el profesor de Salmos, él decía que el Salmo 23 era como una rueda de bicicleta, que tiene un eje en el centro, ¿verdad? Y unas varillitas que lo sostienen, o al contrario, ¿no? Él decía, en el centro del eje, el centro de la rueda de bicicleta, este eje, que le da soporte a todo el Salmo, las mismas palabras de ahí para arriba, las mismas de ahí para abajo, en hebreo, son 47 palabras. Dice el orante, Ki ata imadi. Salmo 23, versículo 4. En hebreo, Ki ata imadi. Porque tú conmigo. Las traducciones, cada traducción lo pone como puede. Porque tú caminas a mi lado, porque tú me acompañas, porque tú estás conmigo. En hebreo son solo 3 palabras. En español necesitamos 10. Ki ata imadi. Porque tú conmigo. Ustedes han escuchado la palabra Emmanuel. Esas sí no las conocemos de memoria, ¿verdad? Emmanuel es el plural. Immanuel es Dios con nosotros. Inmadi es Dios conmigo. Y porque ata tú inmadi, porque tú conmigo. Y entonces el orante del Salmo 23 personaliza inmadi y después Isaías 7:14 dirá con nosotros. Acompañar es ejercer presencia. Presencia. Pastor no es el que hace muchas cosas, es el que está ahí. Como ser padre de familia, perdóneme. Punto delicado, delicado hoy. ¿De qué se quejan los chicos? De padres ausentes. Y lo mismo puede pasar en las comunidades, con pastores ausentes, de título, de cargo, pero ¿dónde está la conexión, la empatía, la captación? Pero sobre todo es la presencia, el estar ahí. Durante el tiempo de la pandemia, saben que a mí eso me cuestionó mucho. Bueno, la pandemia no ha pasado del todo, ¿eh? El tiempo de las cuarentenas, digamos, del lockdown, del encerramiento obligatorio por salud, que nos dejó tantas desgracias de todo tipo. Qué importante era la presencia.
Hubo gente, lugares, no digo ustedes, en Paraguay, gracias a Dios, son diferentes, pero hubo lugares donde inclusive la pastora, que se cierre el templo, yo entiendo, pero que se cierre la pastoral, teniendo tantos medios. Hemos sido bendecidos con el tiempo de la tecnología, que también tiene sus bemoles y tiene todo, pero es una ventaja que tenemos que saber utilizar. Es un recurso maravilloso, también un signo de los tiempos. ¿Dónde estabas, pastor? Y esto es fundamental. La gente que con miedo, con preguntas, necesitando una palabra de sentido. Pastor no es el que habla mucho, ni el que hace muchas cosas. Es el que está ahí. Y como ocurre en una familia, claro, y estando ahí, descubre, interpreta lo que tiene que hacer. Viene el discernimiento. Discierne lo que tiene, pero tiene que estar ahí. Porque la historia bíblica nos enseña que Dios lo hizo así, ahí, Él mismo ahí, y puso a los sus servidores ahí. Y ahí iban interpretando, leyendo, conociendo. Esto es decisivo, fundamental. Y digo, mm, presencia, pero presencia cualificada, porque uno puede estar ahí y ser un convidado de piedra. Claro, puede pasar también en la casa, está el papá ahí, pero no, no, es una presencia que sabe escuchar, que sabe captar, que sabe dialogar, que sabe construir junto. Y dando un salto gigante, tenemos que decir que porque hay un plan de Dios, y avanzar, porque hay un plan de Dios, también existe una encarnación. Todas las voces de los profetas confluyeron en una palabra. Todas estas palabras interpretativas de la historia que orientaron a un pueblo, todas confluyeron en una gran palabra, en aquel que es la palabra, en aquel que se llama verbo, logos. El plan de Dios consiste en que Dios entra y entra vivo en el mundo. Eso es la encarnación. No es un acompañamiento de arriba, desde la nube. No, la nube descendió, la Shekinah, y habitó la morada. Ahí, eso es un gran signo. Y esta nube va a descender en el vientre de la Virgen María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, llamado Hijo de Dios. Esta es la encarnación. Presencia. Dios entra y entra vivo en la carne de nuestra realidad. Y por eso la centralidad está en la encarnación. Esto es lo que queremos decir con centralidad de Jesucristo. Está en esa bendita humanidad cargada de lo divino. Y Jesús recoge a toda la humanidad con todo lo que es y se la entrega al Padre. El Evangelio de Juan en esto nos regala un esquema precioso, el del descenso y del ascenso. Jesús sale del Padre y viene al mundo. Luego sale del mundo y nos lleva al Padre. Juan 16:28. De nuevo, un éxodo, siempre en salida. Él salió del Padre, pero luego sale del mundo y nos lleva cualitativamente a la comunión con Dios. Pablo celebra esto cuando dice en la carta a los Corintios, una frase que todos conocemos de memoria: Jesucristo es todo en todos, Jesucristo todo, en todas las cosas. Él recoge todo y se lo entrega al Padre como presencia viva. En Juan 13:1, que hemos leído hace poco en la Semana Santa, ¿cómo comienza el camino final de Jesús? Ese camino de ascenso y de gloria. Habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Cuándo? Cuando pasó el tiempo, cuando llegó el momento, la hora juánica, la hora de la gloria, de pasar de este mundo al Padre. Lo hizo amando, y amando hasta el extremo. Nos, nos lleva al Padre por el camino de la cruz, como humanidad redimida.
Y por eso, en la plenitud de los tiempos, todo se realiza en torno a Jesús. Todo, absolutamente todo. Ese es el dato revelado. Jesús es la palabra. No solo tiene palabras, Él es la palabra. Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Y todos sabemos de memoria, pero permítame recordarlo brevemente. Viene de Dios, nace en Belén, vive en Galilea, pasa entre nosotros haciendo el bien, predicando la buena noticia del reino, ganándole terreno al mal. El narrador del Evangelio de Lucas llama a este camino de Jesús el Éxodo. Lo llama el Éxodo. Lucas 9:31. Está en el relato de la transfiguración. Jesús transfigurado hablaba también con los otros dos transfigurados, Moisés y Elías, acerca del Éxodo que debía cumplir en Jerusalén. Y está la palabra tal cual, Éxodos, Éxodo. Algunas traducciones colocan la partida. No, para mí la partida aquí es una partida de fútbol. Cuidado con las traducciones. Sobre todo que hay que pensar la gente que te está entendiendo. El Éxodo, el Éxodo. El Evangelio nos narra el paso a paso de Jesús. En una serie de encuentros con personas que van gritando. Y muchas veces sin palabras. Van gritando sus necesidades más profundas. Cuerpos postrados, minusválidos, maltratados o negados. Portadores de enfermedades incurables. Gente sin apariencia, sin estética personal. Madres y padres desconsolados por la pérdida de sus hijitos. También mujeres de vida alegre, que de eso de alegre no tiene nada. Ladrones de cuello blanco, ladrones corruptos, o muchachos, mala gente que había. Personas sin derechos y abusadas. Autoridades corruptas e inmorales. Gente pudiente como recursos, pero sin responsabilidad social. Bueno, todo ese reverso de la historia que uno no siempre quiere ver. Y hay una convicción de fondo que repica en cada trecho, en cada paso del camino misionero de Jesús. La vida de cada persona vale mucho. Hay que salvarla. Esto se dice constantemente. Lucas 5:32, 6:9, 13:16, 15:7, 10:30. Bueno, este es el proyecto creador, el proyecto liberador, el proyecto de alianza de Dios. Y el Evangelio da cuenta del impacto, del profundo impacto de Jesús. Sin duda alguna podemos decir que Jesús fue siempre una persona tremendamente fascinante. Ustedes seguro están al tanto de, sobre todo, toda esta serie de publicaciones que se han hecho en los años 90 y la primera década de este siglo sobre el Jesús histórico, o el Real Jesus, para ser más exacto. Y no importa lo que se diga de Jesús, hay algo en común que dicen todos. Jesús tenía una personalidad tremendamente atractiva, fascinante. Y a su paso se dejan oír gritos de alegría, alabanzas de la gente, porque el misionero de Nazaret se detenía ante cada persona, una por una, para mostrarles lo importante que son para Dios y para hacerles sentir mejor, de forma bien concreta y real, el poder de su amor transformador de todo mal, allí donde la vida es negada. Dios ha visitado su pueblo, grita la gente el día de la resurrección del hijo de la viuda. Y la gente tenía razón. Dios ha visitado. Dios está aquí. Está caminando con nosotros, paso a paso. Y este es el camino evangelizador de Jesús. Los discípulos fueron llamados para compartir esta misma vida y este estilo de misión de Jesús. Y al final del Evangelio, Jesús resucitado en el día de la Pascua, según Lucas 24:48, le va a decir a la comunidad, ustedes son mis testigos.
Un testimonio que no consiste simplemente en dar cuenta de todo lo que vieron y oyeron en el camino. No, mucha gente vio a Jesús en el camino y escuchó a Jesús y no por eso eran testigos. Al menos no los testigos pascuales, no los testigos a los cuales Jesús se refiere. Ser testigo no es saber alguna cosa de Jesús. Haber visto algo de él, haber escuchado alguna palabra, eso no es testigo. Testigo es el que hace este salto, este paso. El ejercicio que les costó lágrimas a los discípulos cuando se estrellaron con la cruz. Aprender a leer la cruz y las cruces. Y esta es la gran lección que el resucitado le da a los caminantes de Maús, que iban desesperanzados, con la cara y acontecidos, con la cara triste. Jesús les devuelve la sonrisa, el ardor del corazón, los pies para volver a la comunidad de la cual se estaban fugando. Era una fuga. La de Maús era una fuga. Y luego vuelven convencidos, entusiasmados a formar comunidad. ¿Cuándo? Cuando aprendieron a leer la cruz. La cruz no era un accidente de percurso. La cruz no era simplemente la violencia humana al extremo que mata al inocente. Y lo era, por supuesto que lo era. Pero la cruz era más. La manera como Dios entraba en el antro del mal en primera persona. Y desde allí transformar a fondo. Vencer el mal y resignificar la vida. Quien aprende a leer la cruz desde la experiencia del resucitado es el que puede anunciar a Jesucristo. Y este es el entrenamiento fundamental. Por eso estamos aquí, para hablar de esto. Este es el entrenamiento fundamental de un discípulo misionero. Leer la vida, leer las cruces desde la resurrección y saber conducir Pascuas. Saber conducir Pascuas. Eso es pastorear. Saltos cualitativos, travesías, trayectorias, éxodos. Sin esto, el cristianismo es simplemente una teoría que hace algunas cosas más o menos bien logradas. Hace escuelas, hace ayuda aquí, hace... No, el cristianismo es eso, por supuesto, todos estos son señales, signos muy importantes, pero hay algo muy de fondo. Y por eso permítame decir, solo quien aprende a leer la cruz de Cristo, los reversos de la historia, desde la experiencia del resucitado, es el que puede anunciarlo. La cruz no solamente denuncia hasta dónde es capaz de ir la violencia humana, matando al inocente. Jesús convirtió esta cruz, instrumento de martirio y de negación de la vida y de la dignidad de la persona. La convirtió en un lugar de transformación, descendiendo hasta las honduras del mal que apaga la vida. Y esto nos da una nueva manera de ver y de oír, una nueva manera de percibir la historia, de interpretarla, de acompañarla desde un fundamental anuncio de esperanza. Detrás de cada cruz leemos una resurrección en camino. Detrás de cada cruz se anuncia una resurrección. Cruz que no es pascual, no es cristiana. Póngale el nombre que quieran, pero no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es una cruz para la vida. Pasa por la muerte, sí. Entra en las honduras del mal, sí. Pero es para la vida, para la resurrección. Y detrás de cada cruz hay que saber leer las nuevas posibilidades. Inclusive posibilidades más completas que las que teníamos antes. ¿Con qué énfasis nos ha dicho Francisco que tiene esta mirada aguda que da el discernimiento de esta pandemia? De esta pandemia podemos salir mejores o peores. Lo que no podemos es no salir. ¿Cómo sabemos leer? Tenemos un chance, porque todo esto ha sacado a flote todas las heridas del mundo, de todo tipo, de todo tipo.
quiero hacer la lista, pero ustedes lo saben muy bien a qué me refiero. Y nosotros seguimos de brazos cruzados. O simplemente perplejos. O qué bueno que ya salimos. La nueva normalidad, dice la gente. Que de normal no tiene nada. La frase más estúpida que yo he escuchado. La cruz pascual nos da una gramática. Escuchen esto, una gramática. Y con esta gramática aprendemos a leer la historia que estamos viviendo. Vislumbramos el nuevo horizonte al que estamos llamados. Y esa es nuestra tarea. En cada comunidad. Esa es nuestra tarea. No solo en función de los hermanos de la comunidad, sino el ejercicio de la comunidad. Nos da una mirada, nos da un programa que tenemos que saber discernir, saber leer, saber interpretar para responder con el compromiso. Discípulo misionero no es el que denuncia signos de muerte. Eso lo puede hacer un trabajador social, lo puede hacer un sociólogo, cualquier persona lo puede hacer. Discípulo misionero es el verdadero profeta que no solamente ve el mal y lo denuncia, sino que es capaz de reconocer los signos de vida. Estoy haciendo una obra nueva. ¿No la ven? Dice el Señor. ¿No la ven? Estoy haciendo caminos en el mar. Estoy haciendo estanques en el desierto, dice. ¿No lo ven? Cosas increíbles. Nosotros solamente nos estamos viendo el mal y quejándonos todo el tiempo. La diferencia entre una persona que tiene la mirada de Dios y es capaz de ver en profundidad para discernir los caminos del Espíritu se distingue fácilmente porque tiene mirada contemplativa. Contemplar. La mejor expresión de la contemplación que yo conozco en la Biblia está en Lucas, capítulo 23, versículo 48. Capítulo 23, versículo 48. Ahí está la palabra contemplar. No es simplemente la contemplación. Bueno, Dios nos habla a través de todo. Desde el canto de un pájaro, el rumor de un arroyo, la sonrisa de un niño, una flor, todo nos habla de Dios. Esa es mi espiritualidad también. Pero hay algo que también, eso es la escuela, el entrenamiento para ver otras cosas, para ir entrando más y más y más y más y más, y más a fondo. ¿Qué es en definitiva contemplar? Lucas 23:48 dice, todos los que habían acudido a aquel espectáculo volvieron, se regresaron a sus casas, ¿se entiende? Dándose golpes de pecho. Se refiere a la muerte de Jesús, la reacción de la multitud que había contribuido en la crucifixión. Recordemos cómo fue la dinámica de la crucifixión, cómo lo condenaron, según Lucas. No voy a explicar eso ahora, sino cómo se llega ahí. Dice, esta gente que estaba allí, contemplando lo que había sucedido, los que acudieron a aquel espectáculo. Estoy diciendo aquí la traducción que tengo al frente, la traducción de la Biblia de Jerusalén, los que acudieron a aquel espectáculo. La palabra espectáculo yo no la colocaría hoy en una traducción castellana. En griego es teoría. Teoría. Teoría es la contemplación. Yo no me gusta espectáculo porque para la gente hoy, un lector de hoy, no de aquella época, sino de hoy, no un lector de Lucas, de la época de Lucas, sino un lector de Lucas hoy, malinterpreta. Puede malinterpretar, digo. Porque si espectáculo, ¿qué es? Espectáculo es un show. Un show. Entonces, vamos al espectáculo. Entonces, claro, la muerte de Jesús, una obra de teatro, se murió, ya resucitó. No. Lucas no está hablando de eso. Lucas está hablando de la contemplación, del espectáculo, a la manera griega, el teatro griego. El teatro griego, recordemos, que luego se va a expandir en el mundo helenístico y luego greco-romano por todo el Mediterráneo y ha llegado hasta nosotros. Los teatros que se hacían sobre todo aprovechando las faldas de las colinas y allá hacían la gradería y al fondo colocaban un escenario. Por cierto, no era el tipo de espectáculo que hoy para nosotros hoy
El teatro pertenece al mundo del entretenimiento. El teatro griego no es entretenimiento, es filosofía. La gente va allá para reflexionar, para hacerse las grandes preguntas. ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Las grandes preguntas. Y por eso una obra de teatro griega hoy es muy aburrida. Porque el escenario era pelado, no había mucho fondo. Los actores eran de tres colores, túnica blanca, negra, gris. No había disfraces propiamente dicho, había un narrador que iba contando la historia y la gente iba cantando en coros y se iban diciendo. Pero le hablaban a la gente. Y la gente iba escuchando la historia y la gente se metía en la historia y hacía la catarsis. Ese es el teatro griego. Y la gente hacía la catarsis. La gente pronto, ¡guau! Se reía, ¿no? O comenzaban a llorar. La gente se metía en la historia. Recordemos las historias, las que nos dejó los grandes, como Sófocles, por ejemplo, Edipo Rey, Antígona. Son historias de vida. Y el teatro griego tenía dos formas básicas, la tragedia y la comedia. La tragedia, la gente iba a llorar sus desgracias, porque pasó el teatro. O comedia, a reírse de lo mismo. Lucas 23:48 llama la muerte de Jesús, la teoría, la contemplación, que era el ejercicio del teatro a la griega. No era un espectáculo en el sentido de entretenimiento, todo lo contrario, supremamente doloroso. Era la tragedia de Dios por el hombre y la tragedia del hombre mismo. La tragedia del hombre, hasta dónde es capaz de llegar la maldad humana aplastando al inocente, porque lo sabían que era inocente. Y hasta dónde es capaz de ir el amor de Dios, a pesar de todo esto. Contemplar es saber entrar en el misterio del hombre con los ojos de Dios. Contemplar es saber ver en cada cruz el comienzo de una resurrección. No es simplemente la descripción fenomenológica del mal. No, es la travesía que solo sabe hacer un pastor, que tiene visión y abre caminos. Ver detrás de cada cruz, de cada desgracia, una posibilidad. Ver un nuevo horizonte. Y por eso yo digo, yo distingo fácilmente aquí, yo vivo aquí en una comunidad. Yo sé quién tiene ojos contemplativos y quién no. Bueno, es una manera de decir. ¿Quién soy yo para decirlo? Yo les pongo al frente las noticias. Antes era el periódico, ahora como el aparatico. Cuando el hermano comienza a decir, ay, otra vez no sé qué, ay, miren no sé qué, ay, los ladrones, ay, el gobierno, ay, no sé qué, yo digo, este tipo no es contemplativo. Porque un contemplativo ve el mal, claro, y le duele, pero no se queja, tiene esperanza, sabe ver detrás de cada cruz una resurrección. El Señor nos da una mirada, nos da un programa. Y esto es lo que sabemos, lo que tenemos que saber leer. Los signos de éxodo, de vida nueva que están brotando, aun cuando a veces parezcan imperceptibles. Y hay que decirlo, los tiempos de crisis son también tiempos de belleza, porque son creadores, porque son creativos. Y tenemos confianza. Siempre es posible algo nuevo en cada momento de la historia. Y para eso estamos aquí, para eso son nuestras comunidades. Bueno, ¿y dónde entra la escritura? ¿Qué lugar ocupa aquí la escritura? Es el libro que tenemos siempre al lado, como tengo yo esta, para buscar citas, para citas inspiradoras, para colorear los documentos que escribimos o las catequesis. Claro que no. La Sagrada Escritura se sitúa dentro de un horizonte vital, porque existe ese plan salvador de Dios, existe la Biblia. Sin ese plan salvador de Dios, la Biblia sencillamente no existiría o no tendría gran cosa que decir. En cada página de la Escritura se nos abren ventanas de observación y de comprensión más profunda. La Biblia, digámoslo así, es el testimonio escrito del discernimiento, de la lectura que el pueblo de Dios hizo en la historia y de la captación de Dios que hizo allí. Por eso la Biblia es un libro maravilloso. No es para leer aquí y allá.
Que la carta que Dios me mandó, dicen algunos por allá. No he entendido nada. Esta es la gramática. La gramática que nos saca del analfabetismo espiritual. Este es el analfabetismo más terrible que vivimos. Hoy, raro el que no sepa leer y escribir. Los hay, infelizmente, pero no son tantos. Hoy se habla más del analfabetismo tecnológico. Que no sabemos, se habla más de ese tipo de analfabetismo. Pero hay un analfabetismo peor, el espiritual. El no saber leer los caminos del espíritu. Cuando una persona viene a hablar conmigo para el acompañamiento espiritual, yo que tengo que aprender es a leer con ella. Yo no le hago la tarea, tengo que leer, enseñarle a leer. Cómo está fluyendo el espíritu en su vida, para que lo descubra y entonces elija y atine en la decisión, porque es de Dios. Y esto es lo que cada página de la Escritura nos regala. Con nuestra sola mirada, solo seríamos profetas de desgracias, resentidos por el peso del mal que nos supera. Solo con la palabra de Dios escrita, leemos los códigos de la intervención creadora, liberadora y siempre constructora de Dios en nuestra historia. Y con ella tenemos luz para percibir los caminos del Espíritu dentro de las tribulaciones que vivimos, que no son pocas. Y esto es lo que se le dice 7 veces a las iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerdan de Juan? Capítulos 2 y 3, perseguidas por su testimonio profético en el Asia Menor. Siempre dice, el Espíritu le dice a las iglesias. Y no solo las comunidades del último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, todas por todos lados, nos dicen que hay una potencialidad en medio de la precariedad, que es más fuerte que la precariedad. Todas nos repiten la misma convicción. Somos una iglesia enamorada de Jesucristo, que no juega al poder, que sabe que solo tiene fuerza y capacidad transformadora en la historia cuando se hace humilde y auténtica, cuando se hace servidora de la vida, servidora de todos, sin pedir nada a cambio, sin buscar privilegios. Esa es la pasión de Jesús. Y esa es nuestra pasión por Jesús y por el proyecto. Como le dice Pablo a una de sus comunidades más entusiastas, la de Filipos, que era muy entusiasta, pero muy peleonera. Ay, qué comunidad para pelear. ¿Qué comunidad para pelear? Es la carta, el origen de la razón de ser de la carta era una pelea. Dos señoras que estaban agarradas de los cabellos, Evodia y Sinti, que por favor, ya, ya, señoras. Bueno, y había señores también, por cierto, no tiene nada que ver con... Y les dice, dejen ver su identificación con Jesús. No de boca, porque de boca todo el mundo lo dice, hasta yo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y el término sentimientos, froneo, se traduce como sentimientos, pero sentimiento no es emociones. Son las elecciones de Jesús, el cual siendo de condición divina eligió vaciarse. Y haciéndose hombre, eligió ser esclavo. Y siendo esclavo, eligió. Ese es el froneo. Tuto froneiten gemín, jocaí en to Cristo Jesús. Tengan las mismas opciones, elecciones, que palpitan en el corazón de Jesús. Pensar con Jesús, sentir con Jesús, actuar con Jesús, haciendo nuestras las opciones que nos describen los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. Por eso, si queremos hacer un ejercicio sinodal, de discernimiento comunitario, de discernimiento eclesial, que valga la pena, tenemos que ponernos a la escucha de la palabra. La escucha de todas las demás realidades que vivimos en América Latina pueden encontrar salida si las abordamos desde este primer y fundamental registro, el proyecto de Dios. Y no estoy tratando de decir que nuestros análisis de la realidad no sean importantes. Yo estoy convencido de que sí. Lo que quiero decir es que necesitamos esta gramática y el ejercicio del leer, que es el del discernir, para percibir las huellas de Dios, los movimientos del Espíritu, los caminos del Espíritu
y secundarlos con una acción pastoral más vigorosa, con el temple de los mártires, con la visión de los profetas, con la inteligencia espiritual de los maestros que construyeron comunidades alternativas en medio del mundo y así desde el orígenes de la iglesia hasta hoy. Esto es la escucha. Sin la escucha, no hay reinado de Dios. Para poder servir al reino, primero hay que escuchar al rey. Si no, vamos a hacer cosas interesantes, hasta desgastantes, como le pasó a Marta de Betania, cansada, irritada, que va donde Jesús para regañarlo. Dile a mi hermana que venga a ayudarme. En cambio, su hermana María había entendido que el primer servicio que Jesús pide es escuchar y discernir. Dejar a Jesús ser el maestro y el Señor. Eso es lo primero. Y además, escuchar es dejar entrar al otro en mí. Si la escucha, miren esto, si escuchar me deja a mí como antes, yo no he escuchado. La escucha siempre me cambia, siempre cambia algo en mí. Si no, es oí y tú allá y yo acá. No, no, escuchar es dejar al otro entrar. Por eso la escucha hace daño y por eso es que a veces no se quiere escuchar, porque la escucha me maltrata. La verdadera escucha rasga por dentro, me rompe por dentro, como le pasó a Jesús. Esto es el signo de la fracción del pan en la muerte de Jesús, por obediencia al Padre, que quería la vida, no la muerte. Es decir, a través de la muerte la vida. Jesús se deja romper. La obediencia lo rompió. No solamente el romper para compartir, es el romper por dentro. Él es roto. Escuchar, obedecer, te rompe, te desgarra. Pero esta es la iglesia identificada con Jesucristo. Esta es la iglesia pan partido. Esta es la iglesia de la Eucaristía, de la fraternidad. Y tenemos que decir que el punto de partida debe ser siempre la escucha, sí, pero de la palabra en la realidad y de la realidad en una escucha asidua de la palabra. Y esto se llama animación bíblica de la pastoral. Partir de la palabra siempre. Que ninguna reunión se haga sin escuchar primero la palabra de Dios. Porque si no vamos a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, pero no lo que el Señor quiere que hagamos. Esta es la manera de renovar, de mantener fresca la identidad, para que tenga el vigor de Jesús, para que siga adelante con pasos nuevos el proyecto divino en la historia. Porque esa es nuestra misión. Mis queridos amigos, con esto termino. Este es el principio y fundamento. Y por eso hoy nos acompaña y nos seguirán acompañando las palabras de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 8:21. Ese es el impulso de una iglesia sinodal, que se hace partiendo de cada comunidad que sabe contemplar. ¿Cómo contempla? Con los oídos, en la escucha. Se contempla escuchando, abriendo oídos. Cuando se abren los oídos, se abren los ojos. Y cuando se abren los ojos, se abre el corazón. La escucha es el comienzo de todo acto, de toda acción, de todo pensamiento. Solo, he dicho que 3 palabras y esta es la última con la que ya cierro. Jesús, palabra, escucha. Solo escuchando la palabra podemos percibir qué es lo que Dios nos dice y nos pide. Podemos llegar a descubrir rutas nuevas, innovadoras de la misión. A partir de la escucha, sabemos cuál es el camino de comunión en el proyecto del Padre y que responde a los anhelos de nuestros hermanitos. Escuchar, meditar, hacer entrar la palabra en nosotros, nos pone en sintonía con Jesús, la palabra que es el querer de Dios, el hombre como Dios quiere que seamos. Y una escucha así se traduce entonces en nuevos rumbos, en iniciativas que dan gusto conducir juntos. Y de esta manera le damos voz al sentir de los que se atreven a soñar.
Me permito decir esto, miren. Vivir según la palabra es ser felices. Es ser felices porque es ser partícipes de un proyecto que es más grande que nosotros, más elevado de lo que puede existir sobre la tierra, sobre nuestras vidas. Iglesia, comunidad oyente, es comunidad en camino exodal, desinstalada, peregrina, con el peregrino, aprendiz, discípula, siempre discípula, agradecida, auscultadora de la vida que quieren hacer. La escucha que late, de lo que late dentro de cada persona, que late dentro de las cosas, pero sobre todo en el corazón de Dios que está ahí. Pablo, cuando se despidió, y yo me quiero despedir así también, cuando se despidió de los presbíteros de Mileto, eran los presbíteros de la región del Asia Menor, en los alrededores de Éfeso, les dijo esto. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados. Mira la expresión de Pablo. Cuando se hacen los envíos misioneros, le colocan al misionero una Biblia en la mano, le colocan una cruz, o sandalias, un bastón. Bueno, no, no es el misionero al que se le entrega la Biblia o la palabra de Dios. Es el misionero el que es entregado a la palabra de Dios. Es al revés. Somos puestos en las manos de la palabra para que ella nos dirija, para que el Kyrios ejerza su señorío. Y por eso tenemos que pedir una y otra vez. Señor, dame un corazón que sepa escuchar. ¿Se acuerdan de la oración de Salomón en Reyes, Segunda Reyes 3:9? Dame un corazón que sepa escuchar. Lev Shomeach, corazón oyente. El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, en el número 266, le hace eco a la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano en Aparecida y relee y propone a nuestra iglesia este camino: centralidad de Cristo, palabra, escucha. Pero miren cómo lo va a decir. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso mismo es que evangelizamos. Una palabra escuchada, una palabra hecha carne, una palabra que regala sentido al camino. Y esta es la ruta del discernimiento. Bueno, muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Padre Fidel. Durante su exposición, su compartir, muchas personas ya estuvieron con ganas de hacer algunas reacciones. Así es que, bueno, Lucelia, por ejemplo, tiene levantada la mano. También Norma Cabrera había levantado la mano. Y hay algunos comentarios, bueno, me gustaría eh, refrescar un poco ahora para hacer un intercambio con los participantes. Por ejemplo, decía Carlos Aratiri, iglesia en salida no es lo mismo que iglesia en huida. Dice, después, tiempos de encuentros, de silencios de escucha. Evelia, dame un corazón para escuchar.
también María Cía de Encarnación del sur de Paraguay, que se conecta también, que es una gracia de Dios en estos tiempos, la contemplación es escuchar. Y bueno, Evelia, Carol, todos muy agradecidos, que puede leer ahí también en el chat. Y les pedimos a todos los participantes si tienen alguna pregunta, entonces pueden escribirlo o pueden intervenir también directamente si les parece. Me gustaría, por favor, entonces, quienes levantaron la mano, que puedan hacer sus consultas o su reacción. Ahí también dice Francis, reveladora su disertación, muchas gracias. Dice la pregunta de Norma Cabrera, o Normi Cabrera. ¿Cómo anunciar la palabra a los jóvenes hoy? Recomendaciones. Lucrecia estaba por ahí también. Lucrecia. Bueno, ¿me está haciendo la pregunta a mí? Sí, es para usted. Ahí está, Yo le Lucelia. devuelvo la pregunta a ustedes. Lucelia, a ver, hay unas cuantas. Uno puede decir, a ver, Hay unas cuantas hablar en personas. su lenguaje, entrar en su realidad, etcétera. Pero yo creo que lo que hemos dicho esta tarde aquí, creo que da alguna pista, desde la misma palabra. Presencia. Presencia. Pastor es el que está ahí y vive junto con. Y estando ahí encontrará las palabras y las iniciativas. No me pregunten por las iniciativas, porque eso lo da el discernimiento. No se pone la respuesta antes de la pregunta. Pero lo nuestro es estar ahí. Creo que el solo hecho de estar ahí, significativamente, insertos, como quiera que ellos se expresen, sin mandarlos a callar, sin decirles están equivocados, estar ahí es fundamental. Y ahí el Señor mostrará. Y ahí comienza el diálogo revelador, que es propio de Jesucristo, como hizo con Doña Samaritana, y con todos. Gracias. Lucelia, adelante, si quieres intervenir, por favor. Tienes que activar tu micrófono, Lucelia. Ahí, adelante. Padre Fidel, infinitas gracias al Padre Fidel por esta presentación tan preciosa, y yo estoy encantada preparando niños para la primera comunión y quiero infundirles ese amor a Jesús con toda la fuerza de mi corazón también, y pedirle al Señor que lo pueda hacer a través del testimonio de vida para que todas las personas que conviven con nosotros puedan descubrir esa presencia de Jesús en nosotros. Gracias, Padre Fidel. Sabe que Muchas gracias, hermana Lucelia. lo escucho. ¿De dónde te conectas, Lucelia? ¿De dónde? ¿De qué? De Maracaibo, Venezuela. Llevo 10 años aquí en Venezuela, ya va para 11, y estoy encantada de poder todos los días escuchar al Padre Fidel y llenarme de su sabiduría y pedirle a Dios que sepa escuchar, pero escuchar desde el corazón y para la vida. Gracias, Padre. Muchas gracias, Fidel. hermana Lucelia. Gracias, hermana Lucelia. Gracias, Lucelia. Pero no es al Padre Fidel a que hay que escuchar. Juntos escuchamos la palabra. Bueno, Hola, ¿le hola. parece? Entonces, Bueno, Padre buenas Fidel, tardes. tenemos 2 intervenciones Buenas más, tardes. May, una persona más, y Sí, después... gracias, May, gracias. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Me siento sumamente agradecida con el Padre por haber aceptado la invitación de estar con la comunidad CBX. Yo tengo el privilegio enorme de venirlo siguiendo desde la primera vez que lo escuché. Me pareció usted tan completo, maestro, que les decía a mis compañeras y amigas acá que tengo los cuadernos suyos desde hace días, pero no me voy a extender en toda su enseñanza. Solo le voy a decir una cosa. Hace poquitos días usted mencionó... Oh, por favor, así son los grandes de humildes, así son los grandes, así son los señores definitivamente. Gracias. Pero quiero decirle algo. Cristian Bodin dijo usted uno de estos días que
era de sus favoritos, ¿verdad? Y Sí. que Christian Bobin había dicho unas palabras que a mí me encantaron también, que la verdad son ojos y manos que arden. Quiero decirle que esta comunidad está ardiendo siempre con sus palabras. Y otra cosa, lo último, que a mí me súper encantó, es que más Dios equivale a más yo. Si Dios no es, tampoco yo soy. Gracias, Padre. Un abrazote. Muchas gracias a usted. Gracias, May, por tu reacción. Una más, entonces, si hay alguna devolución. Aquí en la lista está después de Lucelia, Eli Bellido. Adelante, Eli. Si quieres activar tu micrófono allí. Yo pues estoy desde Cartagena. Siempre he seguido al Padre Fidel a diario, pues. Y también cada vez que viene a Cartagena a dar conferencia he asistido. Y la verdad, pues, es de lo mejor que tenemos en cuanto a enseñanzas. Le agradezco mucho. Mi pregunta es, Padre, yo siempre le pido al Señor, pues, como que le pregunto siempre, dame señales, ¿qué quieres tú de mí? Guíame, dame una señal. Siempre se lo pregunto. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo yo percibo cuando Él me dé esa señal? Yo quiero de ti esto. ¿Cómo yo puedo percibir eso? Bueno, creo que ha hecho usted la pregunta en el lugar ideal, adecuado, porque esta comunidad CBX ejercita el discernimiento. Y en la escuela de San Ignacio. Y este tipo de cosas no se responden con una o dos señales. Evidentemente requiere el acompañamiento, saber ponderar consolaciones, desolaciones, ir mirando. No es simplemente, querida Eli, no es, Señor, mándame una señal, y entonces cayó una manzana en el patio, y entonces, el Señor me habló. Bueno, no es así como Dios habla, aun cuando alguna vez algo puede pasar, como le pasó a San Agustín, que estaba, la conversión de San Agustín fue porque escuchó a un niño, bueno, todo se había preparado, el Señor prepara el terreno. Y solo faltaba el detalle y escuchó a un niño ya en el jardín que decía, toma y lee, tole leche, tole leche. Y él fue, abrió la Biblia y encontró la cita y ahí se convirtió. Pero bueno, son casos excepcionales. Pero Dios no habla así. Dios habla en la vida, en las cosas que nos pasan. Y esto requiere un ejercicio continuo, sereno. Es bonito, además. No es de respuestas mágicas y ya estructuradas y definitivas, porque Dios no habla así. Dios nos va hablando en la misma vida y la vida siempre es dinámica. La vida tiene muchos colores, muchos. Y entonces vamos por esa línea. Yo diría, hay un punto importante, Eli, es la apertura, la docilidad. Quien está abierto y es dócil, sabe captar las voces en el momento en que llegan y de la manera que llegan. Gracias, Padre. Me quedo bien, sí, Señor, gracias. Gracias, Eli. Vamos entonces, Mario, Patricia, y después vamos con las preguntas que están en el chat. Mario, adelante. Padre Fidel, desde Usiacurí, que queda cerquita de Baranoa. En esta semana hemos estado haciendo un ejercicio precisamente con motivo del sínodo que se va a llevar a cabo. Y esto que usted nos ha hablado, lo hemos escuchado. En otras palabras, en las asambleas parroquiales, en las asambleas de ganato, en las asambleas del clero, pero sobre todo en esa gente sencilla en la comunidad. A mí me parece que estamos viviendo un tiempo muy privilegiado y lleno sobre todo de un deseo de que ese Dios esté en nosotros y que nosotros en Dios. De verdad que es un maestro, y es un maestro para tanta gente ansiosa de conocer al Señor. Felicidades y bendiciones. Padre Mario, muchas gracias por tus palabras. Y sencillamente un hermano más que está en la búsqueda junto con todos ustedes. Gracias, Padre Patricia. Gracias. Adelante.
salió de la sesión. Yo. Seguro que se reconecta. Voy a leer entonces, padre, algunos comentarios. Bueno, Francis ilumina nuestro caminar con Jesús. Arati Ranch, ¿cómo desprogramarnos de tanto hacer? A veces vacío para volver a lo esencial. A esto de encontrarnos, escuchar los latidos del corazón del otro, acompañarnos de la vida. Saludos, Carlos. Voy a leer el otro. Ed El Buque, desde Bucaramanga, Colombia, muchas gracias. Bueno, esta, perdón, no era una pregunta, pero bueno, gracias, Bucaramanga. Omar Aguilera, qué palabras más bellas y reconfortantes. Gracias, Padre, por permitirme escuchar, abrir los ojos y sentir amorosamente. Mauricio Rey, frente a tantas voces y rumores interiores y exteriores, ¿cómo identificar la voz de Dios en medio de nuestro quehacer cotidiano? Un poco ya lo fue respondiendo, lo de discernimiento, pero bueno, ahí ya se conectó Patricia. Patricia, adelante. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo me uno un poco a la pregunta de Norma. Soy mamá de adultos jóvenes y realmente nosotros somos todavía una generación bisagra. Tengo 52 años y lo que yo estoy observando es que nosotros todavía vamos a la iglesia, pero las generaciones posteriores a nosotros ya no van. Y yo trato de discernir en qué fallamos. Y creo que esta iglesia, cuando nosotros éramos jóvenes, vivíamos en nuestro país el tiempo de la dictadura. Y para nosotros la iglesia era el espacio de libertad, allí donde nosotros podíamos decir lo que fuera, no podíamos decir si no nos caía la policía encima. Pero hoy en día mis hijos y otros jóvenes que yo escucho, soy odontóloga y de repente el consultorio es un lugar donde muchos jóvenes dicen las cosas. Me dicen, la iglesia es un lugar de opresión, de excesivo moralismo. Lo escuché hablar a usted de la moral cristiana, pero yo creo que más allá de la moral, la iglesia se ha convertido en un espacio de moralismo. Me contaba el otro día una hermana que fue a su parroquia de nuevo, ¿verdad? Ella es de la CBX y es de mi comunidad. Y dice que fue a su parroquia a ofrecer sus servicios y quería leer la lectura y la señora que estaba encargada del culto le dijo que no podía leer la lectura porque no estaba de falda. Entonces yo creo que nosotros todavía vamos a insistir porque tenemos cierto compromiso y como que estamos todavía ligados. Pero la gente de 30 años para abajo no va a ir a una iglesia donde le dicen que se tiene que poner falda para leer. Y los que estamos en los movimientos, un poquito entendemos más y entonces decimos, bueno, realmente es una señora piadosa que no tiene la cultura, pero un joven que va por primera vez a la iglesia o de repente fue por algún motivo social, un bautismo o una cosa así, y le dicen eso, jamás va a volver. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esa iglesia se convierta en atractiva para el joven? Y usted hablaba que la teología es debería interpretar la cultura con la palabra. Y yo no veo esa interpretación a lo mejor gente como nosotros que pertenecemos a la CBX, le escuchamos a usted que es una persona preparada, pero los que van a escuchar en las parroquias siguen escuchando la misma cantinela, el mismo cuentito de siempre, que no hay ni una manera de que esta nueva generación encarne y crea, ¿verdad? Entonces yo por lo menos me siento, no sé cómo hablarle, o sea, yo le hablo de Jesucristo, pero la figura de Jesucristo se contrapone tanto a eso, ¿verdad? O sea, Jesucristo nunca le pidió a la dama que le puso el perfume por el pie que esté de falda para ponerle el perfume. Él simplemente le dejó acercarse y le mostró su amor. Entonces,
Yo no sé, realmente me quedo sin armas y sin palabras para explicarle esas acciones a los jóvenes. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Patricia. Patricia, Adelante. por compartirnos tu percepción. Y yo creo que es lo que tenemos este es el camino sinodal, escucharnos y poder seguir colocando ahí. En la iglesia hay de todo. Hay de todo y yo no creo que todas las parroquias sean así, pero algunas, y ya con eso, pues, el daño. Pero hay de todo. Creo que tenemos que hablar este tipo de cosas. Tenemos que colocarlas delante y que esto nos vaya a todos nosotros, llevando a una renovación de la pastoral, de nuestras actitudes. Tú tocas ahí un punto que a mí personalmente a mí me estremece. Tú hablas de la generación bisagra. Yo creo que también soy parte de esa generación bisagra. Estoy en la década. Antes se llegaba por tradición. Mi familia es católica o un ambiente religioso y bueno. Hoy tenemos esa ruptura. Creo que no tenemos que ponernos a llorar sobre la leche derramada. Simplemente este es un cambio. Simplemente nada más. Colocarnos delante de él con causa, sin culpa, con culpa. Todo eso lo podríamos estudiar, pero creo que lo propio de lo que vimos hoy es la opción personal. Si Nicodemo, ya mayor, descubre a Jesús, ¿cómo es que nosotros hoy también lo podemos permitirnos, independientemente de la tradición que tengamos? Si tuvimos una base religiosa maravillosa, pero si no, lo que hace el cristianismo es una experiencia personal del Señor. El Papa Benedicto XVI comenzó así su primera encíclica, la Deus Caritas et con eso. El cristianismo nace de una experiencia personal. Y no importa el camino que hayamos hecho. Solo el día en que nosotros nos encontramos de verdad con un Dios vivo, face to face, y eso se da. Y lo que favorece ese tipo de cosas, a veces son las mismas crisis, las preguntas, el dejar hablar también, pero sobre todo el testimonio. El testimonio. ¿Qué es lo que los jóvenes nos reclaman hoy? Coherencia. Eso es lo que nos piden, coherencia. Entonces, yo creo que para mí la respuesta es, estamos viviendo un tiempo nuevo, cada vez más nuevo. Esto es otra cosa. Pero el Señor está vivo, está resucitado. Y Él sigue resucitando cruces. Y las personas que se abren lo entienden. Gracias, Padre. La iglesia no se va a acabar. Gracias, Cielo y tierra Padre. pasarán, pero no la palabra del Señor. Perdón. Bueno, y Mauricio decía cómo identificar la voz de Dios en medio de, de nuestro quehacer cotidiano. No sé si quiere hacer alguna referencia sobre eso. En general, todos los comentarios que están en el chat son de mucho agradecimiento, de palabras bellas y reconfortantes, como dice Omar, para sentir y abrir los ojos. Pero bueno, si quiere hacer algún comentario más sobre eso. Ya. Muchas gracias por las palabras de apoyo y gracias. Pero con respecto a la pregunta, de nuevo volvemos a los cómo. Y yo no soy muy de recetas, sino de encontrar los caminos juntos. Pero a mí, yo siempre insisto, un camino viejo, re viejo, pero que hace mucho bien, la lección divina, la lectura orante de la palabra, en la modalidad que usted lo quiera hacer, porque hay varias modalidades. Esa es la manera de aprender a ver con los ojos de Dios, porque no es el estudio bíblico de un texto. Yo enfatizo mucho el estudio bíblico porque me preocupa la lectura desde la objetividad del texto y no desde de la imaginación o de las interpretaciones que una vez se escucha, sino dejar el texto hablar, porque es dejar a Dios hablar. Cuando se ejercita la lección divina, leer, luego rumiar, meditar, llevarlo a la oración, contemplar, uno empieza a ver con ojos de Dios y comienza a decir esto es, esto no es. Comienza el discernimiento de espíritus. Uno dice, esto viene de Dios, esto no viene de Dios.
En el Evangelio del Buen Pastor, no el que leemos este domingo, pero el que leemos el ciclo A, que es el de los primeros versículos del capítulo 10, las ovejas escuchan su voz y le siguen. Pero luego dice, y no seguirán la voz de los extraños. O sea, la oveja tiene discernimiento. Pero para poder entender, saber que esa voz es de un extraño, primero aprendió a escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que la Escritura le da a uno. ¿Cómo saber qué es y qué no es? La asiduidad con la Escritura te da el sabor de Dios. Y cuando tú empiezas a degustar algo de esto, tú sabes esto es, esto no es. Pero sobre todo cuando es. Y yo creo que esa es la manera como podría responder a tu pregunta. Jenny, ¿estás por ahí? Sí, padre. ¿Cómo Sí, estás? perdón, no me di cuenta que desactivé. Estaba hablando y Eso pasa cada rato. muchísimas gracias también por todo, por la presencia. Hoy tuvimos en algunos momentos más de 70 personas conectadas de todo América Latina y el Caribe. Gracias por los saludos, por las opiniones, por los aportes, por los comentarios, las preguntas, las reacciones, por escuchar, por estar, por seguir. Y no sé, ahora le paso la palabra a mi compañera Miriam González, que si quiere hacer unos comentarios finales, también para el padre Fidel. No, ya creo que hemos dicho todo y que todos conocen al Padre Fidel. Le agradecemos de corazón. Padre, cuente con nosotros también. La CDX en Colombia también les puede apoyar y agradecemos mucho su disponibilidad, porque sé que es una persona sumamente ocupada. Así que realmente de corazón, muchas gracias, Padre Fidel. Es con mucho gusto, Miriam. Gracias por la invitación y por el compartir esta tarde. Gracias Vamos a a ti y a hacer todos. una foto final, no sé si está mi compañera Yoshi, ahí hace un símbolo de corazón Carol Kennedy, y bueno, y Gilda, gracias. Sí, acá vamos a quitar una foto final, si pueden prender sus cámaras. Si pueden bajar la manita, Lucelia, y prender tus cámaras, y ahí todos los que tienen apagada la cámara, un ratito, los que puedan, por favor, para que dejemos este registro de este encuentro maravilloso que tuvimos con el Padre Fidel, a quien agradecemos toda su generosidad y su predisposición. Y gracias a May también, porque mientras la gente se iba conectando, ella nos fue contando que ella estaba leyendo los materiales, entonces con su comentario fue entusiasmando también para estar predispuestos. Así que avisanos, Yoshi, cuando ya está la foto. Sí, Lucelia, si puede bajar la manito. Lucelia, sí que la opción ahí mismo. Bueno, ahí quitamos ahora un ratito. Ya. Bueno. Padre Fidel, cuando venga a Paraguay, tiene la casa abierta, así que visítenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno, gracias, Miriam. No, Fidel. Miriam. Gusto volver a ver. Y me despido. Feliz noche para todos. Feliz noche para igual todos. para usted. Gracias, igualmente. Feliz noche, cuídense. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Hermoso, hermoso, hermoso todo. Dios mío, qué hermosa. Definitivamente. Qué Muchas hermosas gracias a palabras, todos. Espíritu Santo. Miriam, gracias por invitarlo. Gracias a todos, por favor. Gracias, de verdad. Qué emoción. Gracias. No, por favor. Y realmente todos los que nos acompañan son personas
muy cualificadas. 7 de los 9 disertantes estuvieron en la asamblea eclesial. Entonces, realmente nos van a aportar mucho en este tiempo en que estamos cerrando el año ignaciano y estamos viviendo este espacio de asamblea, del sínodo, donde la CBX tiene también un rol muy significativo. Y nuestro Así próximo encuentro, el 4 de junio. El 4 de junio. Lo anotaremos. Gracias. Una preguntita, qué pena. ¿Ustedes han grabado los anteriores? ¿Es posible tener acceso a ellos? No, yo no he grabado.